Agradecemos como siempre su participación, su sintonía y por supuesto que sigan con nosotros. Claudio Fermín está en estudio de Soluciones para Venezuela. Un gusto que nos acompañe, doctor. Gracias por acompañarnos hoy acá en nuestro espacio. Y recuerden el número de WhatsApp para que ustedes con sus preguntas y comentarios también sean parte de esta entrevista, 0412-700-7606. Bien, la semana bien compleja, ¿no? Lo que está pasando en el país con el tema de la corrupción. ¿Qué tiene que decir la clase política al respecto? ¿Cómo lo ven? Este tema tiene que traer lecciones. Ocurre tantas veces, ha ocurrido muchas veces. Lo que pasa es que las denuncias ahora que se hacen, las decisiones que se han tomado, es en un área muy crítica, que es el área petrolera, que con todas las dificultades de la obstrucción a nuestra libertad de comercio, es el ingreso de Venezuela, el petróleo. A mí, en primer lugar, me llama mucho la atención, Carlos, que las acciones que se están tomando y que han generado todo este debate, yo diría afortunado debate, porque no es algo que está ocurriendo debajo de la mesa, ni es algo que está pasando a escondidas, no, está pasando en nuestras narices, es un debate que tiene que ser aleccionador. Todo cuanto está ocurriendo resulta que no son decisiones emanadas de un tribunal, no son decisiones que vienen de la Contraloría General de la República, no son decisiones que vienen por demandas particulares de terceros. Estas decisiones que se han tomado han partido del propio presidente de Venezuela. Eso es lo primero que quiero señalar. Es un acto que emana del propio Ejecutivo. Las detenciones, las acusaciones, que por cierto, todavía los venezolanos no tenemos un informe formal del Ejecutivo en el que se nos diga a los venezolanos estas medidas se han tomado por esta razón, por esta y por otra, sino que todo el mundo anda comentando en la panadería, en el taller, en la esquina, que hay 3.000 millones. ¿Y dónde salió esa cifra? Hay 3.000 millones, hay que van más de 30 millones, detenidos. Sí. Que... Entonces, la gente sigue repitiendo, y bueno, y esa es la naturaleza de la opinión pública. Yo te dije, que el otro me dije, que yo te conté, y cada quien le agrega un poquito. El gobierno tiene que dar una información, me imagino que está por suceder, una información oficial de qué ha ocurrido, cuál fue el acto de corrupción, en qué consistió, en qué consistieron, cómo estuvo involucrado este juez, cómo estuvo involucrado este alcalde, qué pasó con este empresario. Es decir, esos detalles están por llegar, pero en todo caso, a mí me parece muy importante señalar que todas las acciones provienen del propio Ejecutivo. Y aquí es donde entonces viene mi segunda reflexión. Y es que esto estaba ocurriendo desde hace una semana. Esto ocurría desde hace un mes o desde hace un año, porque ya tenemos... es la primera vez que pasa. Es la primera vez que pasa. Por cierto, todos estos negocios de triangulación, porque las sanciones, entre muchos perjuicios que le han traído al país, han obligado al propio Estado venezolano a comerciar petróleo por debajo de la mesa, a comerciar petróleo triangulando con otros proveedores, con otros compradores que a su vez le venden a fulano, que le venden con descuento. Es decir, el gobierno, para no fallecer, para no fenecer, se ha visto obligado a incursionar en un sistema comercial muy complicado, que es el sistema de las sanciones. Es decir, que estas operaciones no están ocurriendo desde ayer, sino que nosotros tenemos sanciones muy severas desde el año 17. Desde el año 17 ya son 6 años en sanciones muy severas. Antes hubo otras. Entonces me pregunto... Pero antes de 2017 también se conocieron casos de corrupción. No, me estoy refiriendo a las sanciones. No, la corrupción es otra cosa. La corrupción la traemos desde hace muchísimos años, pero me refiero... Pero no es que por recurrir a los mercados oscuros se dan casos de corrupción. No, Carlos, me explico mejor, debo explicarme. El tipo de corrupción que está ocurriendo ahorita y que está detonado por esto, porque no existen un método claro de comercialización del petróleo, porque no tienes un sistema financiero internacional por el cual puedas cobrar o pagar por transferencias. Es decir, toda esta modalidad es a la que me refiero. No está ocurriendo desde hace 2 días, sino tiene varios años. Entonces aquí viene mi pregunta. El Ejecutivo que hoy está accionando no tenía otras fuentes de información. Pues yo creo que no las tenía.
Y no las tenía porque uno de los organismos más débiles del Estado venezolano desde hace ya algún tiempo es la Contraloría, la función Contralora. Quien controla, quien revisa, quien investiga, quien disuade, quien corrige, quien da consejos para que se cambien los procedimientos, quien sanciona, no puede ser tu subalterno. Quien te controla no puede ser tu socio, tu compañero político o a quien tú has designado. Quien te controla tiene que tener un mínimo de independencia y de autonomía. Y no me estoy refiriendo personalmente a Carlos Martínez, a Juana Romero, a Sinforoso tal. No es una observación de tipo individual. Es algo estructural. Es decir, la independencia de poderes, que mucha gente cree que es una discusión abstracta, la separación de poderes, la autonomía de los poderes, adquiere ahora su personificación, se materializa en hechos como estos, porque si la Contraloría General de la República no puede hacerle seguimiento a estos hechos, ¿para qué existe? Claro. Independientemente de la calidad profesional o de lo buena gente que puedan ser quienes estén a cargo de tal dirección o de la Contraloría en tal momento. Usted me dirá, cualquiera diría, no, Claudio, pero es que se trata de PDVSA, que es muy importante. Bueno, pero si PDVSA, que le da al país el 95% de sus ingresos, si PDVSA no puede ser controlada por la Contraloría, entonces ¿qué controla la Contraloría? Esta tarde he leído, la Asamblea Nacional va a aprobar o a discutir un acuerdo de apoyo a todos los ataques a la corrupción. Me parece muy bien, pero deberían discutir también, y no solamente la Asamblea, sino todos los sectores políticos del país. Es hora de discutir todos los sectores económicos, comunicacionales, la oportunidad y la urgencia que regresemos a la separación de poderes y a la independencia de los organismos contralores. Porque si usted sabe que a usted no le va a pasar nada, porque quien investiga es su compañero, es su pana, es su compadre, si usted sabe que a usted no le va a pasar nada porque hay ciertas solidaridades automáticas que dicen, bueno, fulano de tales es un truán, pero no podemos decirlo porque perjudica en general a la imagen del gobierno. O pertenece a un grupo de poder. O pertenece a un grupo y lo van a tomar mal. Es decir, por donde se le analice. Por eso dije al principio, Carlos, de mi reflexión, que yo aspiro que esta mala hora que estamos viviendo tenga un efecto aleccionador. Si no vamos a la raíz de la indiferencia, a la raíz de la displicencia con que el Estado ha tratado esto, porque esos hechos donde hay dinero, hay corrupción. Es decir, viendo un hecho simplista, el pillo, el ladrón, no va a ir a robar al barrio más pobre, ahí no tiene nada que robar, trata de ir a las urbanizaciones. Entonces, si en PDVSA hay grandes negocios, bueno, allí es donde debe estar primero la mirada de la Contraloría. Y la corrupción es un hecho de todos los días. Acabo de conversar con un hermano que venía de Barquisimeto y tuvo que pasar por 17 alcabalas desde la parte que él venía del estado Lara y después paró en Barquisimeto, pero en una de ellas le pidieron los papeles del carro, los tenía, la licencia la tenía, el certificado médico lo tenía absolutamente todo, pero no tenía los trimestres. Y él le dice, en un acto casi que de defensa, le dice, bueno, pero es trimestre, todavía no he concluido marzo, lo puedo pagar. Bueno, el final del cuento es que tuvo que pasar a la oficina y en el comando de la Policía Nacional, bueno, y pagar, porque tenía toda la camioneta llena de maletas, los niños en el carro. Pero no pagar los trimestres, pagar otra. No, a pagar la mordida. Entonces, es la matraca en las alcabalas todos los días, es la matraca en los registros. Si una persona va a un registro, resulta que para poner al día su local, su inmueble, bueno, tiene que pagar mucho más de lo que vale el local y lo tiene que pagar en efectivo y sin facturas. Los registros son una fuente de agresión a la gente. El problema de las minas, hay miles de cuentos sobre las minas en el sur de Venezuela. El problema de los acreedores. ¿Cuántos proveedores y contratistas están quebrados porque el Estado no les ha pagado? Y es la vieja historia, bueno, que la gente para lograr que le paguen en PDVSA, por ejemplo, o que le paguen en otro sitio, tiene que caer entonces con un porcentaje. Es decir, el procedimiento mediante el cual a un contratista, a un proveedor, a un trabajador, a cualquiera, para que le paguen lo que el Estado en cualquiera de sus ramas del gobierno le debe, bueno, eso es una fuente de negocio. El problema grave que nos ha ocurrido hablando de sanciones, con monómero, con sitios, si lo comenta todo el mundo en la panadería.
lo que hizo la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, las nóminas que esa partida que existe. ¿Dónde deja eso al ciudadano? Porque por eso te digo, cualquiera podría pensar, quienes están en el gobierno, fíjense los casos de corrupción que hoy son públicos, y quienes quieren llegar al gobierno, fíjense los casos de corrupción que también son públicos. Pero si es que hay una partida, es que el descaro es tan grande, así como es grande el descaro de quien le quiere cobrar a un señor que era proveedor, porque era carpintero, o porque tenía una gandola e hizo unos viajes junto con su ayudante y no le paga PDVSA, o no le paga tal ministerio. Bueno, eso es tan notorio como la gente que hoy, eso en cualquier pueblo, hable desde San Felipe hasta Naco, Cabimas, vaya a cualquier pueblo, y se encontrará con que hay gente del G4 que tienen partidas en dólares para pagar sus activistas. ¿Y de dónde viene? De una partida que inventó Trump, que se llamaba Defensa de la Democracia. El dinero que no entra al Estado, entra a esos partidos. Es en todas partes. Entonces, este problema, no estoy disminuyendo con esto la gravedad de lo que acaba de ocurrir. Lo que quiero decir es que tenemos que dar una respuesta seria. Yo hago un llamado a los señores parlamentarios que esta tarde van a discutir y seguramente a aprobar, y aplaudo que lo aprueben, un respaldo a todas estas investigaciones, que revisemos la función contralora. Porque entonces, ¿qué hace no estoy hablando de personas, sino de la institución? ¿Qué hace la institución contralora si esto lo tuvo que averiguar ahora el nuevo presidente de PDVSA cuando llegó? Por cierto, que el señor ministro del petróleo no solamente renunció, sino que se quedó en Venezuela. Era muy común que otros o no renunciasen para ver cómo tapareaban la cosa o se fuesen. Este renunció para agilizar las investigaciones, dijo que iba a dar todo su apoyo y se quedó. Bueno, habría que ver qué es lo que realmente está pasando allí. Y yo digo, ¿y no tendría que pasar lo mismo con los organismos contralores? Claro, pero eso iría más atrás, porque la independencia de la Contraloría se puede incluso objetar desde el punto de cómo se designan los contralores en Venezuela, que es a través de la Asamblea Nacional, y eso depende a su vez de las partes con las que se compone la Asamblea Nacional en los grupos políticos. Es decir, no hay una independencia si de origen lo escogen sectores políticos. Hay que aprovechar, ese es es de veras mi parecer muy franco, hay que aprovechar esta iniciativa del propio Ejecutivo, del propio presidente, porque todo depende de la voluntad política. Aquí hubo, antes de que llegásemos al proceso que comenzó en 1999, durante 40 años de ejercicio político, después del general Pérez Jiménez, en esos 40 años entre Pérez Jiménez y el presidente Chávez, aquí hubo diversidad de partidos políticos. Aquí estaban en el gobierno AD y COPEI, pero también gobernaron Unión Republicana Democrática de Villalba, el Frente Nacional Democrático de Uslar, el Movimiento Socialismo de Pompeyo. Por lo menos en lo legislativo fue así. No, en el Ejecutivo Formaron Nacional. Parte del gabinete. Claro, los primeros 10 años de esos 40 años fueron 10 años de gobierno compartido, y los últimos 10 años también, y luego gobernaron a nivel regional y gobernaron. Pero en esos 40 años de gobierno, oigan este dato, nunca en esos 40 años la Contraloría General de la República estuvo a cargo del partido que estaba en el gobierno, jamás. No estaba escrito en la Constitución, no estaba en ninguna ley, pero era un asunto de voluntad política. Claro. Quien te vigila, quien controla no puede ser el mismo que administra. En una empresa cualquiera de quienes nos están viendo, usted contrata una auditoría externa, usted no va a poner a su propio director de administración a que le entregue las cuentas a fin de año. Usted confía tanto en su director que lo ha nombrado director, pero usted necesita una auditoría independiente. Entonces, yo hago votos porque este hecho tan desagradable no solamente llegue a sus últimas consecuencias, como dice el lugar común, sino que corrijamos asuntos importantes. El tema de fondo. Mire, si aquí, el año pasado nosotros le dedicamos mucho tiempo desde Soluciones, mientras la gente hablaba de candidaturas y toda esta cosa, que es muy importante para nuestro juicio. Y que se lo están preguntando en la interacción de la audiencia, que queremos revisarla. Nosotros dijimos que había que luchar para que en los presupuestos del año pasado se incluyesen las partidas para dotación de dispensarios, para el problema del agua. Todos los embalses en el país están llenos, pero no hay dinero para los acueductos, para la administración de acueductos, para las estaciones de bombeo, para las plantas de tratamiento, para el mantenimiento de los pozos. Los muchachos, obreros, técnicos, profesionales que están en los grupos de averías no se dan abasto porque no hay dinero para aumentar las cuadrillas de avería. Entonces, ¿qué es lo prioritario con tantos problemas hoy? Vamos a ocuparnos de la dotación de los dispensarios, vamos a ocuparnos de la dotación del agua, el aumento de salario. Todo el mundo pide, y yo me sumo, es un reclamo justo el aumento de salario,
pero nadie luchó para meterlo en los presupuestos. Si no están los presupuestos, ¿cómo lo hace? Claro. Y ahora voy con el problema de la corrupción. Pero vamos a leer la participación de la audiencia. Bueno, entonces solo una ñapita. Quedan 2 minutos. ¿No? Si nosotros no cambiamos esta cosa estructuralmente, no me refiero a las personas, no, estructuralmente, quien controla no puede ser el mismo que administra. Aprovechemos esta cosa tan vergonzosa que está pasando para que haya un acuerdo nacional y para que esa Asamblea Nacional esta tarde, bueno, convoque una medida de excepción y sigan el ejemplo del propio presidente que está tomando estas medidas. El presidente las tomó solo, sin Contraloría, sin tribunales, sin Tribunal Supremo, solo, es lo que tengo entendido, a menos que nos informen otra cosa. Comenzamos con Wilfredo Medina rápidamente para poder darle mayor participación a la audiencia. Wilfredo Medina, que nos escribe de San Antonio, acá en el estado Miranda. Saludos cordiales, Carlos, excelentes invitados. Para el doctor Claudio Fermín, ¿para cuándo su partido va a anunciar una candidatura presidencial? Y si estaría de acuerdo con apoyar un candidato del G4 luego de los epítetos que salieron de ese grupo hacia él. Además, ¿cuál es el candidato? Lo que ya ha puesto, de los que han puesto su nombre, se identifica él, su organización. Mire, el año pasado, en febrero, marzo, comenzó toda esta discusión, un debate tan atractivo. La inmensa mayoría de los venezolanos queremos un cambio político, queremos un cambio de conducta, queremos probar con otra manera de gerenciar. Entonces, por supuesto, la discusión sobre candidaturas siempre es muy noticiosa, es muy atractiva y además va empujada, tiene el combustible de los propios candidatos que alimentan eso en las redes y alimentan ese debate en los medios. Nosotros dijimos con toda franqueza, es muy temprano, estamos en el año 22, falta el 22, el 23, el 24, y muchos de quienes están postulando su nombre, con todo derecho, tienen todo el derecho, eso no es inmoral ni es ilegal. Lo que realmente aspiran es estar en la asamblea o estar de gobernadores, y eso es para el 25. Hoy decimos lo mismo, es muy temprano. Fíjense ustedes, hay candidatos que se lanzaron en febrero, marzo del año pasado, ya hace un año. Inmediatamente, por la emoción, algunos llegaron a 1.5 y ya tienen 0. Y algunos ni siquiera arrancaron y siguen teniendo 0. Este no es el momento, este es el momento del aumento de salario, del agua, de la dotación de los dispensarios, de resolver este problema de corrupción. Mire, los acreedores, yo le hago un llamado al señor presidente y al gobierno también. Toda esa lista de deuda interna de la gente que se le debe, ¿usted sabe cuál sería una gran medida contra la corrupción? Además de tener una Contraloría autónoma y realmente independiente, donde no haya la solidaridad automática o mecánica del compañero. Una gran medida. Páguenle a los proveedores y a los contratistas, que allí está una de las primeras fuentes de corrupción de todos los días del mundo. La comisión que se pide aquí, que se pide allá para pagarle a un herrero, para pagarle a un carpintero, a un señor que tiene una compañía de construcción o a un proveedor de X. La comisión que se les pide, y además las miles de empresas que han quebrado porque el gobierno no paga. Claro. Entonces hay cosas concretas que hacer, en nuestra opinión, como para estar adelantando la campaña presidencial. Fíjese, una nota adicional que ilustra esto, para ilustrar esto. El año pasado, quienes adelantaron la campaña nos convencieron o intentaron convencer el año pasado que iba a haber un adelanto de elecciones para el año 23. Estuvo en el debate, claro. Esto estuvo en el debate. No, y le preguntaban, ¿y usted por qué se lanza? Porque las van a adelantar para el 23. Incluso había gente que prefería que las adelantaran. Y los mismos que hicieron la campaña, según la cual iba a haber adelanto para el año 2023, deciden escoger su candidato ahora en octubre del 23. Por supuesto, no dicen que se equivocaron. Entonces, sinceremos la cosa, hay tantos problemas del día a día. Vamos a tratar de ocuparnos cada quien desde su rol, el que está en el gobierno gobernando, el que está en la oposición proponiendo, denunciando, reclamando, pero falta mucho tiempo para eso. Ese es nuestro punto de vista. Se nos llevó el tiempo Muchas de las gracias, preguntas, Carlos. nuestro invitado Claudio Fermín. Me voy con un par de comentarios rápidamente. Saludos, Peñalosa. Alirio Uzcategui desde Barinitas. La situación del país es otra. Venezuela va a cambiar y va a seguir el ejemplo que Barinas dio, y eso lo sabe el señor Claudio Fermín. Bueno, mire, ese es un tema muy interesante. Que da para un programa entero. Da para un programa entero, pero fíjese usted, en Barinas hubo un candidato, ganó en Barinas, pero hubo un candidato que reconocía, y no sé si todavía reconoce a Guaidó como presidente, eso era una fantasía, y que estaban de acuerdo con bloqueos y con sanciones. Yo creo que ahora, cuando llegó el gobernador Garrido a su oficina, con gran esfuerzo, con gran empeño, se ha dado cuenta que eso es un error, de tal manera pero que... a Claudio se le acusa de haber dividido el voto en Barinas. Pero fíjese usted, en Barinas la oposición ganó, sin embargo, en el estado Lara
la oposición perdió porque hubo otro candidato. En el estado Aragua la oposición perdió porque hubo otro candidato. En el estado Anzoátegui la oposición perdió porque hubo otro candidato. En el estado Táchira la oposición perdió porque hubo otro candidato. Por cierto, todos esos candidatos que hicieron perder al candidato oposición que pudo haber ganado en esos estados eran de la misma corriente del que ganó en Barinas. Claro. En cambio, en Barinas, que la oposición ganó, la campaña es contra mí. Yo estoy empeñado siempre en decir lo que pienso. El elector tiene la última palabra, pero el país no tiene por qué estar encerrado entre todo, nada, blanco, negro. Elegir significa tener diferentes opciones, no que los cogollos escojan por usted. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias esta tarde, a ti, Claudio Peñalosa. Fermín. Se nos Muchas acabó gracias. el tiempo, no pudimos leer la participación de la audiencia, lamentablemente. Muchos mensajes allí, ofrecemos nuestras disculpas. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no pudimos darle participación. Gracias a todos los que escribieron. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Los esperamos, como siempre, a través de esta señal. Indira Urbaneja va a estar con nosotros en estudio. Vamos a conversar también con Tito López, de Conindustria. Los esperamos entonces. Recuerden, a la 1 y nuestras cuentas @EnContextoPisoy.